Dios le bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 242. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a estar considerando los capítulos 54, 55 y 56. El Salmo 54 es atribuido a David cuando los cifeos lo entregaron a Saúl, descubriéndole a Saúl que David habitaba entre sus tierras. Pueden leer la historia de David en la tierra de Sif en 1 de Samuel 23. El salmo como tal trata acerca de la salvación de Jehová. En los primeros 3 versos vemos una típica introducción a los salmos de David. Comienza con un clamor a Jehová y su oración por ayuda, ya que se encontraba en aprietos por las acciones de hombres malos. David se sentía traicionado por los cifeos y luego que le avisaran a Saúl de su habitación entre ellos, David se encontraba en gran peligro de muerte. Noten el Selah al final del verso 3. En los versos 4 y 5 vemos la confesión de confianza de David, notando que Jehová estaba no tan solo con él, sino también con quienes les ayudaban, insinuando que el favor de Jehová no estuviera sobre los cifeos por su traición. El salmo termina en típica manera con David declarando que publicaría las obras de Jehová, presentando holocaustos delante de él. Noten la anticipación de David de obtener la victoria sobre sus enemigos en el verso 7. Los 3 salmos que vamos a considerar en el día de hoy todos son de David y mantienen esta misma forma. El Salmo 55 es otro masquil de David y pudiera ir en línea con el mismo pensamiento del Salmo 54, aunque no se nos explican las circunstancias particulares de este salmo en su título. Deben notar de inmediato la manera en la cual David introduce el salmo semejante al previo, indicando su plegaria a Dios y sus circunstancias de adversidad. Esto es típico de los salmos de David. En los versos 4 al 8, David describe la angustia de su situación, explicando que estaba lleno de terrores de muerte y atemorizado. En su afrenta quiso poder escapar usando el ejemplo de una paloma cual toma vuelo de la adversidad para ir a lugares de descanso. En los versos 9 al 11, David pide justicia contra quienes lo acechan y se nos empieza a hacer evidente que el enemigo de David en este caso es alguien muy cercano a él, dentro de los muros de su propia ciudad. Noten la mención de cómo caminaba sobre el muro de la ciudad y cómo se envolvían en los negocios de la plaza del mercado. Los versos 12 al 15 finalmente descubren que David habla de un amigo quien lo ha traicionado, habiendo estado cerca de David. Noten en el verso 13 cuál lo describe como amigo íntimo de David y el verso 14 cuál describe que este individuo entraba al templo junto con David. El servicio del rey en el templo era un evento altamente guardado, ya que el rey quedaba vulnerable a amenazas durante su tiempo de adoración en el templo y más en el templo de David, que era actualmente una carpa. Noten la ira de David contra tal individuo en el verso 15, deseándole hasta una muerte repentina. Debemos notar que tales expresiones no son particularmente propias para un varón de Dios, pero nos muestran con transparencia los sentimientos de David frente a tal situación. En los versos 16 al 19, David se contrasta con tal individuo a un nivel espiritual. Recuerden la nota sobre el lugar de su compartir, siendo en el templo o en la presencia de Dios en el verso 14. En los versos 16 al 19, David explica que él seguiría clamando a Jehová, quien lo oiría, en contraste a quienes lo traicionaban y se ponían en su contra. Noten en el verso 19 cómo los describe como individuos quienes no cambian ni temen a Jehová. Hay un Selah al final del verso 19, aunque algunas versiones lo ponen a mitad del verso. Los versos 20 y 21 describen los hechos del amigo de David, explicando que David no fuera el único impactado por su traición. Noten el verso 21, en donde se describen las palabras de tal individuo en contraste a la condición de su corazón. El salmo termina en los versos 22 y 23 en típica manera con la confesión de confianza en Jehová y la anticipación de justicia obrada contra sus enemigos. El Salmo 56 va en conjunto con el Salmo 34, ya que los eventos definidos en los títulos de ambos salmos se encuentran en 1 de Samuel capítulo 22, cuando David es prendido por los filisteos en Gat, cuál es el contenido de este salmo, y luego llevado a Abimelech, cuál es el contenido del Salmo 34. Noten que este salmo había de cantarse sobre la música de un cántico llamado La Paloma Silenciosa en paraje muy distante. El salmo tiene 4 segmentos. El
El primero se encuentra en los versos 1 al 4, en donde David describe, como es típico, su afrenta y oprobio a manos de sus enemigos y luego confiesa su confianza en Dios. El segundo segmento se encuentra en los versos 5 al 7. En estos versos, David describe cómo sus enemigos le ponían trampa y velaban sus pasos como para hacerle caer. El verso 7 pide justicia por este mismo suceso. El tercer segmento se encuentra en los versos 8 al 11. En este segmento, David refuerza su confesión de confianza en Jehová, indicando su conocimiento de que Jehová lo guardaba y estaba de su lado. Noten la segunda línea del verso 8, en la cual David indica que Jehová guardaba sus lágrimas en redoma. Este concepto indica la memoria de Jehová de las injusticias cuales pasaba David. A su tiempo sería vindicado y vengado. Noten las palabras del verso 11. David temió momentáneamente al ser prendido por los filisteos. Pero si se acuerdan de los eventos cuales dirigieron a la composición del Salmo 34, se acordarán que David mudó su semblante delante de Abimelech y se hizo el loco, indicando que Jehová le dio sabiduría para enfrentar la situación. El salmo termina en los versos 12 y 13 como acostumbrado en los salmos de David, anunciando que publicaría sus alabanzas a Jehová, anticipando su victoria sobre sus enemigos. Estos han sido los salmos 54, 55 y 56. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios les guarde.